Vale, Sí, gracias. justo le acabo de dar, listo. Gracias. Listo. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar sobre por qué elegir un college canadiense. Algunos puntos que vamos a tocar para que sepan es sobre las características de Canadá. Luego vamos a hablar sobre los beneficios de estudiar en Canadá. El sistema de educación, a veces hay muchas dudas sobre el sistema de educación porque hay universidad y también hay college y ambos son bastante bien reconocidos, entonces quiero hablar un poco más de eso. Y para finalizar el webinar, quiero hablar un poco sobre cuáles son considerados el top 10 de colleges según un reporte que hemos conseguido del año pasado. Y por último, hacer un ejemplo de cuáles son los precios de un college, si bien existe un promedio que está entre 15 y 18 mil dólares canadienses el año. En esta última slide les voy a compartir los precios más económicos, los más bajos que hemos encontrado en base a la búsqueda que hemos hecho. Entonces les voy a mostrar este ejemplo al finalizar. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmelo saber en el chat, pueden ir dejándolo o si no, pueden esperar a que culminemos esta presentación y si quieren pueden activar sus micrófonos, si es que les parece que se sienten más cómodos así. Listo. Entonces, características de Canadá, pues voy a pasar un poco rápido porque me imagino que si ustedes están aquí es porque ya saben un poco más de Canadá, si no, igual me pueden hacer las preguntas. Algo que yo siempre resalto es adicional a que sí, Canadá está considerado como uno de los mejores países a nivel de educación, pero además, y uno de los motivos por los cuales muchos de nosotros extranjeros venimos aquí a Canadá es porque nos da bastantes oportunidades y porque su economía ha ido creciendo constantemente, o al menos se ha mantenido. Entonces, eso es uno de los principales puntos. Y otro de los principales puntos por el cual nosotros escogemos Canadá es que también se encuentra dentro de los países con mejor calidad de vida. Pues yo soy de Perú, entonces recuerdo y sé porque recibo muchas asesorías y en cada asesoría una de las principales preocupaciones que tenemos es el tema de seguridad en nuestros países y creo que eso es algo que se repite no solo en mi país, sino a nivel Latinoamérica y la parte de economía. Entonces, digamos que Canadá nos da un poco más de seguridad en estos aspectos. Si bien los precios comparados con Latinoamérica pueden resultar un poco más elevados, estoy hablando de pues, los precios de programas pregrado y posgrado, si es que lo comparan entre los países de habla inglesa, sí se consideran como uno de los más económicos. Otro punto que también resaltó en esta lámina es el mapa de Canadá. No vamos a hablar en esta sesión específicamente sobre las provincias porque pues ya lo hemos hecho en otro momento y si no pueden reservar una asesoría conmigo y les puedo hablar un poco más al respecto. Pero traigo el mapa principalmente porque todo está en Canadá, pero algo que a veces no sabemos, eso fue algo que a mí me sucedió cuando comencé a averiguar un poco más sobre Canadá, es que Canadá tiene todas estas provincias que tienen un color diferente y dependiendo de la provincia a la que vayan a llegar, las características pueden ser muy diferentes. Estamos hablando de características, de condiciones o leyes migratorias, estamos hablando del clima, hay ciudades que pueden ser mucho más calientes que otras, porque a veces pensamos que, al menos a mí me pasó, que eh, me decían Canadá y automáticamente pensaba que era un país muy frío y que de hecho el invierno pues duraba muchos meses. Estando aquí sí siento que ha sido muy diferente mi experiencia. Lo que les comentaba al inicio de este webinar, es un país muy multicultural. Yo de hecho vivo en Toronto y al menos en la temporada de verano y de primavera hay muchas actividades, porque es cierto que durante el invierno sí puede ser pues bastante frío y eso hace que muchos no salgamos mucho y más bien hagamos más actividades dentro de espacios. Y cuando es verano y primavera, sí hay muchas actividades. Las playas son las más visitadas, hay muchos festivales, conciertos. Pasa que cada semana, porque hay muchas personas de diferentes partes del mundo, cada semana hacen vamos a decirle, como carnavales, son como festivales en realidad aquí, en el cual lo dedican a diferentes países o a diferentes continentes. Entonces, por ejemplo, nosotros los latinos tenemos una semana en la cual nos permite, o es una calle en la cual permiten a todas las personas que lleven pues comida y los restaurantes o los negocios van ahí y también venden comida, a veces escuchan música
latina, etcétera. Lo mismo pasa con otras culturas. Em, Otro punto que también resalto, y porque desde mi ignorancia yo también no sabía cuando averigüé sobre Canadá, como les decía, yo pensaba que era un país muy frío y que se mantenía durante todo el año. Lo que he descubierto yo aquí es que Canadá más bien tiene todas las estaciones y se viven intensamente. Eso significa que el verano puede ser muy caliente y el invierno también va a ser muy frío. Ahora, como les decía, esto depende mucho de cuál provincia sea la que ustedes eligen. Em, voy a hablar un poco de mi experiencia. En Toronto, por ejemplo, en verano podemos llegar hasta 35 grados. Ahorita estamos en primavera y ya estamos entre 25 y 30 grados esta semana. Lo mismo pasa en invierno. En invierno sí hay temporadas en las que puede llegar a -10. En realidad, la temporada más baja, al menos este año que he vivido, ha sido -10, pero si no ha estado entre 0 y 5 grados. Ahora, lo otro que yo también comento en mis asesorías es que tampoco le teman mucho a eso, porque la ciudad está bastante adaptada para esas condiciones, y lo otro es que la ropa que nosotros utilizamos aquí, pues tiene que ser comprada aquí porque está adaptada a esas temperaturas pues tan bajas, ¿no? Y lo mismo pasa con otoño. Otoño es como si fuera otra experiencia. Se vive esto que ustedes ven en la presentación, que son todos los árboles rojos o anaranjados. Entonces, como les decía, cada estación se vive de manera intensa y pues tiene su belleza cada una de ellas. Aquí vamos a hablar sobre los beneficios de estudiar en Canadá. Este es uno de los motivos, bueno, estos son unos de los motivos por los cuales muchos de nosotros, estudiantes internacionales, decidimos venir a estudiar aquí, a pesar que la inversión puede resultar un poco alta. El primero es que es uno de los países que te permite estudiar y trabajar al mismo tiempo. Cuando hablamos de estudiar y trabajar al mismo tiempo, significa que puedes trabajar part-time mientras que estás estudiando, y cuando estás de vacaciones sí puedes trabajar full time, que significa, perdón, part-time significa 20 horas a la semana, full time son 40 horas a la semana o más. Eso, cuando es full time no tienen límite, entonces ahí no habría ningún inconveniente. El año académico aquí dura 8 meses, entonces 4 meses los tendrían libres para poder trabajar y pues están de vacaciones, ¿no? Usualmente es así. Hay algunos programas que deciden hacerlo de corrido, significa que estudian todo el año, pero no es algo que se suele dar aquí, pero igual eso se puede revisar. Eso es positivo porque nos permite a nosotros al menos ahorrar durante el momento de las vacaciones, o tener el ingreso del part-time para que al menos podamos pagar nuestro día a día. El segundo punto es que te permite obtener una residencia permanente en un futuro, pues Canadá tiene ciertos pasos que se deben de cumplir, ciertas variables que se deben de cumplir, y puntos que se deben de acumular para que en un futuro ellos te puedan invitar a ser residentes permanentes. Y la parte migratoria, pues la verdad es que es bastante extensa. Un consultor migratorio definitivamente nos puede ayudar mucho más. Tal vez en un futuro podemos hacer un webinar con un consultor migratorio para que nos pueda hablar al respecto. Pero básicamente, si hablamos en simple, es que tú puedes venir aquí a estudiar un programa que esté habilitado por el gobierno canadiense para que después te den un permiso de trabajo, que es el tiempo es equivalente al tiempo que estudiaste, y durante ese periodo acumules experiencia laboral para después poder aplicar a una residencia permanente. El tercer punto es que puedes migrar con tu familia. Entonces, cuando hablamos de familia, estamos hablando de que si tú vas a estudiar, puedes traer a tu pareja y a tus hijos si es que los tuvieras. Esto no aplica para los papás porque es una de las preguntas que me suelen hacer. Se puede trabajar posteriormente con la profesión, porque claro, si vienes aquí a estudiar un programa, luego puedes aplicar a un permiso de trabajo y trabajar en lo que ya estudiaste en el college o universidad. Los últimos dos puntos no quería dejar de mencionarlos. Definitivamente puedes perfeccionar el inglés y seguir capacitándote, y eso te da un plus a tu hoja de vida. En el caso que, por último, tu opción es no quedarte en Canadá, sino más bien regresar a tu país. Entonces, ese es un punto que cuando regreses te va a sumar. Y la multiculturalidad, porque pues acabamos aprendiendo mucho de diferentes culturas. Aquí voy a comenzar a hablar un poco sobre cómo funciona el sistema educativo. Voy a comenzar hablando sobre cuáles son las diferencias entre la universidad y el college, porque hay algunas dudas que nos pueden surgir.
Y después voy a hablar un poco sobre qué tipos de programas existen, porque aquí existen muchos programas que a veces cuando no nos lo comentan no lo tenemos muy claro. Primero es importante mencionar que tanto la universidad como el college, ambos tienen un buen reconocimiento por el gobierno, y no solo por el gobierno, sino por los empleadores canadienses, porque finalmente uno de los motivos por el cual elegimos uno u otro es por cuánta oferta laboral y cuántas oportunidades laborales me pueden dar. Decía que ambos son bien reconocidos porque ambos son buenos en sus categorías. Entonces, cuando hablamos de universidades, estamos hablando de una educación más de investigación y teórica, y además su conocimiento o su enseñanza es un poco más amplia, no tocan temas o, vamos a decir, especializaciones respecto a algo. Entonces, voy a dar un ejemplo. Si estudiamos administración, probablemente en la universidad vamos a encontrar toda la categoría de administración, y en los colleges sí vamos a encontrar muchos detalles dentro de administración. Esto significa que pueden ser programas de marketing, recursos humanos, finanzas. Incluso he encontrado opciones de contabilidad, pero contabilidad para esta categoría, contabilidad para otra categoría. Entonces, en college sí hay muchos programas que pueden ser muy específicos. Una de las grandes diferencias son el precio. Definitivamente la universidad tiende a ser un poco más caro, tanto en pregrado como en posgrado. La cantidad de estudiantes, el college no les mencioné, pero el college también está enfocado un poco más a la enseñanza más práctica. ¿Esto qué significa? Volviendo y regresando al ejemplo de negocios. Cuando hablamos de negocios en el college, probablemente sí comencemos a revisar más casos de éxito, en entender cómo funciona una empresa en general. Entonces, eso sí te da un plus cuando egresas. ¿Por qué? Porque los empleadores canadienses hoy en día sí reconocen que los egresados de un college tienen un conocimiento práctico, y eso hace que para ellos sientan que no tienen que prepararte a ti y darte esa introducción al negocio como tal vez sí sienten que se lo tienen que dar a un universitario. Entonces, nuevamente, ambos sí son bien valorados. Y la pregunta probablemente del millón que siempre me hacen es, bueno, y entonces, si salgo de una universidad o si salgo de un college, ¿ambos me van a dar trabajo? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para universidades, y esto depende un poco sobre las profesiones, las universidades están mucho más enfocadas en profesiones como medicina, psicología, ingenierías. Entonces, todas estas profesiones se tienen que realizar en una universidad y probablemente en un college no las puedas realizar. Digo probablemente porque igual, pues en mis asesorías, cuando llegan personas que quieren estudiar sobre ciertas ingenierías, comenzamos a buscar qué opciones tienen en college. ¿Y cuáles son las opciones? Es que nuevamente entramos a detalles. Tal vez alguien quiere estudiar ingeniería mecatrónica, entonces encontramos opciones en el college que son técnicos de mecatrónica, u otros programas específicos. Em, y por otra parte, los egresados de college también tienen oportunidades. Yo diría que tienen muchas oportunidades en la parte de negocios, sin embargo, en las demás profesiones también existen muchas oportunidades. Entonces, cuando a mí me preguntan un poco, y creo que está en la siguiente, sí, cuando a mí y aquí voy a hablar un poco de posgrados y másteres, cuando a mí me preguntan cuál debo de elegir, siempre mi respuesta es una pregunta nuevamente de ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es venir, quedarte y obtener una residencia permanente, entonces a lo mejor el posgrado sí sea una buena opción, porque te va a dar el beneficio de poder obtener un permiso de trabajo, te va a dar la oportunidad de obtener esa educación canadiense para que te lleve a una experiencia laboral, que finalmente es lo más importante, y pues es más económico si es que comparamos ambos. Por otra parte, la maestría se la voy a recomendar a personas que me digan, quiero ir a estudiar, pero luego pienso regresar a mi país o pienso migrar hacia otro país. ¿Por qué? Porque la maestría sí te da un reconocimiento internacional. Ahora, algunas cosas que muchos extranjeros hacen es que llegan aquí, estudian un posgrado, luego obtienen la residencia permanente, y cuando ya tienen la residencia permanente deciden aplicar a una maestría. ¿Por qué? Porque cuando ya tienes una residencia permanente o pues ya tienes una ciudadanía, obtienes los beneficios de un canadiense,
y uno de ellos es que obtienes la educación a mitad de precio, en algunos casos hasta una tercera parte. Entonces, se ahorran esa parte, ¿no? Y como les decía, los posgrados son más enfocados a la práctica, las maestrías son más hacia investigación e incluso en muchos casos se requieren tesis y los requisitos también pueden variar mucho. En el caso de posgrado no nos piden muchos detalles más que certificados de estudio, certificado de notas, que tengan el nivel de inglés. En cambio, en el caso de maestría, sí nos pueden pedir, por ejemplo, un examen como GMAT, nos pueden pedir referencias, contactos con los cuales se puedan comunicar para consultarles sobre ustedes, hojas de vida también a veces nos pueden solicitar. Entonces, sí hay em, cierta complejidad cuando hablamos de maestrías, pero sí es posible. ¿Existen casos en los que la maestría puede tener el mismo precio que un posgrado? Sí, porque sí nos ha pasado. ¿Y cuáles son esos casos? Es que las maestrías se dan en universidades que o son muy chiquitas o se encuentran en ciudades muy alejadas. Entonces, al encontrarse en ciudades más alejadas, pues estas universidades deciden disminuir sus precios y eso hace que una maestría en una universidad de una ciudad lejana tenga el mismo precio que un posgrado en una ciudad pues muy concurrida o muy conocida. Dicho esto, perdón. Los tipos de programas. Aquí los he listado todos, no voy a entrar en mucho detalle tal vez, a menos que ustedes quieran saber respecto a alguno de ellos. Em, Aquí listo todos, igual estoy listando el inglés, porque sí existen programas de inglés en el cual pueden venir a estudiar aquí, ya sea a un college o a una institución de Pathway. Y también están estoy recordando si es que sí, el inglés es el de college y es el de pathway, tienen las opciones, en el caso del pathway, tienen las opciones de que sean estudios físicos, es decir, que vengan hasta aquí a Canadá, y también tienen las opciones virtuales. Entonces, igual lo considero aquí. Lo único que siempre recalco es que si vienen a estudiar inglés aquí a Canadá, no tienen los mismos beneficios que les acabo de mencionar, porque esos beneficios son para estudiantes de programas de especialización superior. Entonces, ¿qué significa eso? Que si vienen a estudiar aquí en inglés, no podrían trabajar. Eso hace que pues solo sean gastos. Y ese es uno de los motivos por los cuales no muchos escogen la opción de venir a estudiar inglés aquí. Por otra parte, las tres siguientes líneas son para pregrados y las tres siguientes líneas sí son para pregrado y posgrado. Y pues por último terminamos con los másters. Cuando hablamos sobre los pregrados, hablamos sobre el Bachelor Degree primero, son los bachilleres, las licenciaturas que nosotros ya conocemos en las universidades que usualmente tienen 4 años aquí en Canadá. El Associate Degree es un programa bastante interesante y bien diferente, de hecho, de nuestros países. Es algo que yo no había escuchado antes. Y es que son programas en colleges que lo que te permite es estudiar 2 años es básicamente lo esencial de una carrera. Entonces, por ejemplo, hay Associate Degree de artes y de ciencias únicamente. Entonces, quienes quieren ir para la parte de business, hacen un Associate in Arts y significa que le dan lo básico de ahí, luego pueden trabajar sin ningún inconveniente y después, si es que desean, pueden aplicar a la universidad. Entonces, en el college hacen 2 años, luego pueden trabajar y luego pueden aplicar a la universidad por 2 años y como tienen una alianza, lo que les va a permitir es que cuando lleven sus 2 años de universidad, pues ya le den una licenciatura o un título de que culminaron sus estudios en la universidad. Ese es el beneficio de la Associate Degree. El Advanced Diploma básicamente es una especialización de 3 años que solo se da para pregrados. Usualmente se da en pregrados. El Certificate es un programa de especialización de un año y aquí ya entramos en la categoría de pregrados y posgrados. Entonces, lo que usualmente hay son certificates, efectivamente, y usualmente son de un año. En estos casos, pues sí se tienen que revisar con detalles si es que realmente este único año de estudio les va a servir o no. ¿Por qué? Porque recuerden que si ustedes estudian un año, entonces el permiso de trabajo se lo van a dar por el tiempo equivalente. Significa que les van a dar solo un año de permiso de trabajo y eso a veces no es conveniente
o les puede generar, o pueden tener mayores riesgos cuando quieran aplicar a una residencia permanente en un futuro. Entonces, ante eso existen programas que se llaman bundle o tienen otros nombres, pero generalmente se les llama bundle y eso significa que es la suma de dos certificates. Entonces, lo que hacen algunas escuelas es ofrecer dos certificates y la suma de ellos pues hace un programa de 2 años, lo cual te permite después aplicar a un programa, a un permiso de trabajo de 2 a 3 años. Por otra parte están los diplomas, que sí es un programa de especialización de 2 años. Y por último están las maestrías, de las cuales ya hemos hablado, pues ya les he comentado un poco más al respecto. Como les decía, en todos estos casos aplican los pregrados y los posgrados. Recalco esto porque a veces llegan personas que ya tienen experiencia laboral en sus países y me dicen, bueno, quiero aplicar, pero yo no quiero volver a estudiar lo mismo. Entonces, y de hecho no es algo que yo recomendaría. Siempre que llegan y me dicen, ya estudié y ya tengo experiencia laboral, mi primera opción es, ok, busquemos un posgrado, porque hacer un pregrado, primero que pues anulas toda tu experiencia y vas a regresar a aprender lo mismo tal vez. Y por otra parte, te puedes tener ciertas complicaciones cuando hagas la solicitud de tu visa o permiso de estudio, porque significaría que estás estudiando lo mismo. Algunas personas hacen un pregrado porque vienen a estudiar un programa diferente a lo que ya estudiaron. Entonces, esas son situaciones diferentes. Entonces, dicho esto, habiendo dado la introducción del sistema de educación, ahora lo que les voy a mostrar es el top 10 de los colleges del 2022. Aquí indica 2018-2022, pero en realidad es del 2022. Había un gráfico que se movía. Y finalmente este número es solo de 2022. Es importante mencionar que durante el año de 2022 hubo un aumento de más del 30% de estudiantes que migraron hacia aquí. Entonces, principalmente es porque muchos, pues ante muchas situaciones que han surgido en Latinoamérica, en nuestros países, muchos han optado por migrar hacia Canadá, entendiendo que Canadá es una buena oportunidad y lo otro es debido a la pandemia. Durante la pandemia muchos estudiantes no pudieron migrar hacia aquí, entonces eso hizo que durante 2022 haya un aumento importante en la cantidad de estudiantes. Estos son los 10 colleges más importantes. Eh, Cuando lo vi, efectivamente me pareció chistoso porque todos ellos pertenecen a la provincia de Ontario. Y lo otro también importante a mencionar es que no porque todos estén en la provincia de Ontario quiere decir que pertenecen a Toronto. Seguro muchos de ustedes conocen la ciudad de Toronto, que es la más conocida, la segunda o por ahí más conocida es la de Vancouver. Sin embargo, en Ontario lo que se está dando es que están viniendo muchos estudiantes a estudiar a las afueras de Toronto. Uno de los motivos por los cuales está sucediendo esto es porque el costo de vida aquí en Toronto es bastante elevado y las ciudades que están en las afueras nos permiten tener un costo de vida mucho menos con una buena calidad de vida, porque que estés a las afueras no significa que la ciudad no esté preparada para nada. Son ciudades que pues están a 3, 4 horas tal vez eh, a las afueras de Toronto y está bastante desarrollada la ciudad. Entonces, algunas algunas colleges que yo recalco es el de Conestoga, definitivamente. Conestoga College es un college que ha venido creciendo en los últimos años. Cuando llegan personas que están más enfocadas en profesiones como IT, como software, todo lo relacionado a, a computer science, por ejemplo, sí les suelo recomendar Conestoga College porque Conestoga College se encuentra en una ciudad que está a 3 horas de Toronto aproximadamente, que se llama Kitchener. Creo que es entre 2 y 3 horas, que se llama Kitchener. Esta zona últimamente se ha llamado, popularmente se le está llamando como el Silicon Valley de Canadá, y esto es principalmente porque hay muchas empresas que han migrado hacia allá y son empresas que están desarrollando software. De hecho, Google es una de las empresas que se encuentra localizada en esta ciudad. Entonces, sí, Conestoga es una muy buena opción. Centennial, al igual que Sheridan y al igual que Seneca y Humber College, todos ellos usualmente tienen varias
sedes que se encuentran en Toronto. Lambton College es una de los colleges que también son bastante populares. Tienen cuatro sedes ya, porque han abierto su última sede hace un mes, en Sarnia, que es un lugar que sí se encuentra a las afueras, como a 5 horas, me parece, de Toronto. Luego tiene otra sede en Toronto, en Mississauga, y la última que han abierto es en Ottawa. Entonces, Lambton College, de hecho, hemos hecho un webinar con ellos ya anteriormente. Uno de los beneficios de Lambton es que ofrecen, pues el 95% de sus programas son para posgrados, y lo que ofrece son programas de 2 años donde en realidad pagas un año y medio. ¿Por qué? Porque el último semestre dentro del programa se espera de que el estudiante haga prácticas profesionales. Entonces, durante ese semestre hace las prácticas y por ende no necesita pagarle al college. Fanshawe se encuentra en London, que es una ciudad también muy cercana a Sarnia, también viene creciendo muchísimo. St. Clair College está en Windsor, que también está más o menos a 5 horas, está debajo de Sarnia, de hecho, está en el límite con Estados Unidos hacia Detroit. Y es uno de los colleges también que viene creciendo muchísimo. De hecho, hemos hecho un webinar también con el representante de St. Clair College. Es una ciudad que está en constante crecimiento. Ahora mismo están desarrollando uno de los almacenes de Amazon y tiene mucha fuerza en la parte del segmento de automovilístico, porque pues Ford y otras marcas se encuentran localizadas en esta ciudad. Y por último está Niagara College, que se encuentra en Niagara-on-the-Lake, que también está pues, hacia el otro sentido, pero también está hacia el límite con Estados Unidos. Em, Estos son los top 10 colleges. Al inicio del webinar les comentaba, igual para quienes han ingresado, les comentaba que el precio aprox, porque esto depende mucho de la provincia a la que vayan y el programa que ustedes elijan, pero el precio promedio que se suele considerar para los programas está entre 15 y 18 mil dólares canadienses el año. Lo que les voy a mostrar ahora es un ejemplo de cuáles son los programas más económicos, porque muchas veces me lo preguntan. Y listo. Ok, entonces en este ejercicio lo que hice fue buscar colleges que ofrezcan un programa de business y en posgrado. Entonces, he considerado o he encontrado estos 6 diferentes colleges. El primer college es el de NBCC o New Brunswick Community College. Se encuentra dentro de New Brunswick y pues ese es uno de los motivos por los cuales es un poco más económico, porque como pueden ver aquí, el precio es 9.500 aproximadamente. ¿Por qué? Porque la provincia de New Brunswick, y cuando hablamos sobre las provincias hablé de esto, es una provincia que, si bien el gobierno está promocionando mucho esta provincia y todas las provincias del Atlántico, son aún provincias muy chiquitas. Entonces estamos hablando de que New Brunswick al menos es una provincia de menos de 1 millón de habitantes. Esto hace que el gobierno esté promocionando, pero siempre recalco que hay que corroborar simplemente que sí haya oferta laboral. Y otro de los beneficios de New Brunswick es que el costo de vida es mucho más económico. Y lo otro es que algo que tienen que pues, considerar, y siempre lo menciono en mis asesorías, es que alguien me dice, no, yo quiero ir a New Brunswick porque es más económico. Ok, el inconveniente es que NBCC, este college, es uno de los más importantes dentro de la provincia, y eso hace que las esperas sean muy largas. Entonces he tenido personas que han llegado conmigo este año, hace un mes o un par de meses, y ya encontrábamos que el programa que quería recién aperturaba para septiembre del próximo año. Entonces, esos detalles hay que ver si es que realmente coinciden con los plazos que ustedes quieren tener. El segundo es Northern Lights College, que tiene también un programa de casi 11.000 dólares canadienses. Se encuentra en British Columbia. De hecho, de esta lista, pues es el único que tengo en British Columbia. Dawson Creek es una ciudad que está un poco más alejada de Vancouver, que es la ciudad más conocida. Lambton College, ya los mencioné hace poco. Lambton College es una de las opciones más económicas, no porque el primer año sea económico, sino que cuando se hace un promedio de cuánto te puede costar todo el programa, y eso se divide entre dos, porque es un programa de 2 años usualmente, nos da como resultado 11.000. ¿Por qué? Porque como les decía,
el último semestre no se paga. Entonces eso hace que únicamente estén pagando 3 semestres, cuando en realidad pues el programa es de 4, ¿no? Y como les decía, tiene sede en 4 diferentes ciudades dentro de Ontario. St. Clair College, también se los mencionaba hace poco, se encuentra en Windsor y como les decía, es una ciudad que está en pleno auge y también tiene un programa de casi $14,000 canadienses. Selkirk College también, perdón, pensé que era el único, el de aquí en British Columbia. Ese también está en British Columbia, está en una ciudad llamada Castlegar, está aproximadamente, hoy estaba viendo como 4 horas de Vancouver, entonces sí es una ciudad un poco más alejada también, pero pues también es una buena opción porque de hecho tiene 8 campuses y más de 2,200 estudiantes. Y por último tenemos a Cambrian College. Cambrian College es uno de los colleges que también está creciendo bastante. Se encuentra en la zona de Sudbury, en Ontario, y el motivo por el cual está creciendo es porque Sudbury pertenece a un programa de promoción migratoria. Es un programa que se llama Programa Rural y del Norte. Y las personas que estudian y trabajan en esta localidad, las ciudades que pertenecen a este programa, tienen un camino adicional cuando se trata de solicitar una residencia permanente. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales muchos estudiantes están viendo a Cambrian College como una opción interesante. Y pues está a $14,633 canadienses. Entonces, como les mencionaba hace poco, si bien el promedio que nosotros siempre decimos es entre $15,000 y $18,000 canadienses, sí podemos encontrar opciones que son más económicas, como también pueden haber opciones que son más caras, porque tal vez estamos hablando de programas muy específicos. Sí existen opciones. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Es que igual puedan reservar una asesoría. En esta asesoría lo que hacemos es principalmente conocernos un poco más, entender un poco su perfil y en base a eso pues, poder hacer una búsqueda de este tipo, entender cuáles son los programas, cuáles son los precios, cuáles son los requisitos para poder compartírselos a ustedes y pues eso sea una referencia para que puedan evaluar si es que realmente podrían aplicar a estos programas. Eso es lo que les quería compartir entonces el día de hoy. Dicho eso, creo que he intentado cubrir varias partes de por qué estudiar aquí en Canadá en un college o una universidad es una buena opción. Quisiera saber si tienen preguntas. He estado hablando por bastante tiempo, entonces no he visto el chat. Si desean, también pueden activar su micrófono, no hay problema. Ujú. A ver, Carolina dice, cuando se estudia un programa con PGWP, me imagino, siempre se obtiene el permiso de trabajo después de completarlo al terminar el programa. Ok. Em, no sé a qué te referías con el PGW. Me imagino que en realidad estabas hablando del PGWP. El PGWP es el permiso de trabajo, por si acaso. Aquí comúnmente se le conoce como PGWP porque es Postgraduate Work Permit. Ese es el permiso de trabajo. Entonces, si es que tú aplicas a un programa que esté habilitado, y no solo habilitado, sino que el college esté habilitado por el gobierno para que después puedas aplicar un permiso de trabajo, sí, sí puedes terminar y luego puedes aplicar a cualquier trabajo y trabajar sin ningún inconveniente. Nosotros, de hecho, solo damos opciones que tengan opciones, valga la redundancia, a permisos de trabajo posteriormente, porque entendemos que finalmente ese es uno de sus objetivos, de obtener una experiencia laboral aquí en Canadá, ya sea que se queden o no. Así que solo nosotros consideramos estas opciones que tengan permiso de trabajo. Espero haberte ayudado. Felipe, sí, cuéntame, creo que has levantado tu mano. No Sí, sé hola, ¿qué si... tal? Muy buenas tardes. Bueno, Hola, yo buenas llevo tardes. 4 meses estudiando con usted en Canaway. Súper. La verdad es que tenemos ya planes de emigrar con nuestra familia. Yo soy geólogo de profesión. Me encuentro estudiando igual ahora, soy de Chile. Me encuentro estudiando otra ingeniería en estos momentos. Y la verdad es que con la asesoría que podría usted entregar, Vanessa, es posible encontrar algún programa acorde a lo que uno está buscando dentro de las universidades. En lo personal estoy buscando alguna maestría en Canadá, en la Universidad de Canadá.
Ok, si me hablas de colleges, sí me tocaría buscar si es que hubiesen opciones. En el caso de universidades, maestrías, sí he tenido casos, pues de hecho una geóloga en Chile está aplicando con nosotros actualmente. Sí es importante mencionar que hay muchas universidades aquí en Canadá que al ser pues una de las más tops, prefieren no trabajar con intermediarios. Eso significa que esperan que el estudiante se contacte directamente con ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque Canaway, o digamos, mi rol dentro de las asesorías es primero dar toda la información que ustedes necesiten, liberar todas las dudas que ustedes tengan, pero adicional a eso, nosotros funcionamos como intermediarios cuando quieran aplicar al programa que quieran aplicar en la institución que ustedes quieran. Entonces, en las universidades, como te decía, en algunas no tenemos acceso porque nos dicen, no, dile a tu estudiante que se contacte directamente conmigo. Por otro lado, sí hemos aplicado con, ahora que recuerdo, pero igual si quieres puedo revisar qué otras opciones podrías tener tú. Pero lo que yo recuerdo es haber aplicado a una maestría con una estudiante de Chile, como te decía, en la universidad que se llama Lakehead, Lakehead University. Es un programa, es una universidad que se encuentra aquí en Ontario, está un poco al norte hacia Ontario. Y eso principalmente porque pues las dos provincias en donde, y ella está dentro de minería, las dos provincias que, o diría las tres provincias que más mueven minería es la de Quebec, Ontario y British Columbia. Cuando ya hablamos de oil and gas o petróleo, sí hablamos de Alberta. Y de hecho siempre voy a recomendar Alberta porque Alberta pues su Producto Bruto Interno es más del 90% ligada hacia oil and gas. Pero nuevamente, si quieres podemos ver opciones más específicas. Si quieres, reserva una asesoría conmigo y te puedo ayudar con eso. Muchas gracias. Vale, no, Bu- gracias a ti. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Dora Aldana, de Colombia. Hola, Dora. Quería hacerte una pregunta. Bien mencionas que, bueno, yo soy ingeniera de petróleo, ¿sí? Y bien mencionas que Alberta sería, pues, digamos que la provincia como ideal Sí, para poderla enfocar hacia esa profesión, ¿sí? Tú sí. hablabas de que hay provincias que están, digamos que, o manejan algunos programas rurales que benefician a los estudiantes. Quisiera preguntarte si en el caso de Alberta también pudiese aplicar que uno pudiese irse por alguna provincia que tuviera un programa como alineado a la profesión, si es válido o si habría la opción de poder mirar una alternativa. Sí, y aquí resaltaría dos puntos. Bueno, primero es que, pues, en realidad, si tu pregunta es un poco más migratoria, entonces, en realidad los consultores migratorios son quienes saben todas las leyes. Yo un poco me baso en toda la información que el gobierno canadiense comparte con todos nosotros. Entonces, dos puntos. El primero es que cuando son muy específicos y en tu caso, si estamos hablando de petróleo, hay que revisar, por más que tú quieras ir a otra provincia, habría que revisar si existen programas en estas otras provincias. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que no todos los colleges ofrecen los mismos programas en todas las provincias, porque existe una norma en la cual el college debe ofrecer programas que indiquen que van a tener una oferta laboral posteriormente. Entonces, voy a dar un ejemplo. Ontario no es muy fuerte en petróleo. Entonces, en Ontario, los colleges no, usualmente no deberían de ofrecer programas de petróleo porque no va a haber oferta laboral en Ontario. Entonces, eso hace que probablemente en Alberta sí hayan estos programas. Entonces, el primer filtro que haría es si es que hay programas relacionados a lo que tú quieres en las provincias que tú quieres. Entonces, en tu caso, por ejemplo, sí lo manejo de manera diferente y cuando vienen a mi asesoría les digo, primero revisamos qué programas hay en todo Canadá, porque ya sé que petróleo es mucho más ajustado. Cuando hablamos de administración, hay muchos programas de administración, entonces ahí sí comienzo al revés y les digo, cuáles son las provincias que te gustaría. Y si no saben, ya entramos un poco en detalle en explicarles, en entender también las características para darles ese input y que ustedes pues tomen la decisión de cuál sea la provincia ideal. Entonces comenzaría, como te digo, primero buscando los programas en las provincias y en segundo lugar, tu pregunta migratoria
es que si es que algunos programas aplicarían. Entonces, en la ciudad en específico que hablé, que es el de Sudbury, pertenece a un programa que se llama Programa Rural y del Norte. Este programa de Rural y del Norte tiene 9 ciudades a nivel de Canadá que aplican este programa. Estas 9 ciudades están en diferentes provincias. Si no me equivoco, en Alberta, si es que fuese el caso, existe una ciudad que aplica. Entonces tendríamos que revisar si es que existe el programa en esa ciudad y que se ajuste pues a lo que tú deseas, ¿no? Tendríamos que hacer esa búsqueda. Pero de lo contrario, tendríamos que, o pues deberías de entender un poco más cuáles son las leyes o la nominación provincial, que es otro concepto migratorio. Eso significa que las condiciones para poder obtener una residencia permanente o para poder aplicar, mejor dicho, son diferentes en cada provincia. Eso hace que alguien que está aquí en Ontario como yo lo tenga un poco más complicado, voy a decir, que alguien que llega a Manitoba o Saskatchewan, porque ellos tienen diferentes condiciones. Pues en Ontario conmigo tendría que tener experiencia laboral de un año en ciertas categorías laborales que son mucho más ajustadas, que es muy diferente de un Manitoba, que por ejemplo sus categorías laborales son mucho más amplias y tienen más oportunidades. Entonces, en tu caso sí te recomendaría que tengas una asesoría para darte mayor información porque sí creo que es mucho más específico. Ok, te agradezco, muy amable. Vale, gracias. ¿Alguien más tendrá alguna duda? No sé si en el chat no tengo, ¿verdad? Ok. Hola, ¿los programas que hablas son solo para trabajar o estudiar? No, de hecho los programas son de estudio. Cuando digo que es para trabajar, es que primero, si es que quieres trabajar al mismo tiempo que estudiar. Muchos de nosotros llegamos aquí y en realidad sí trabajamos al mismo tiempo. Muchas veces, y esto sí es muchas veces, nos pasa que tenemos que trabajar en diferentes cosas que no necesariamente están relacionadas a nuestra profesión, pero muchos también tenemos la suerte de poder encontrar algo relacionado a nuestra profesión. El punto es que tú tienes la opción de trabajar en lo que tú desees, en lo que encuentres mientras que estás estudiando, siempre y cuando cumplas con las horas que el gobierno te dice que debes de cumplir. Y por otra parte está el que puedas estudiar después de que ya terminaste tu programa de especialización. Me interesaría conocer programas para poder mejorar mi inglés. Ok, en el caso de inglés sí no aplicaría esto que te acabo de mencionar, porque cuando estudias inglés y vienes más bien a estudiar inglés aquí personalmente, no podrías trabajar, no te permite el gobierno. Pero sí, si quieres mejorar el inglés, puedes contactarte con nosotros. Nosotros tenemos programas de inglés que son virtuales, de hecho. Si es que tú quieres hacer un pathway, ya contáctate conmigo para poder hablarte un poco más de eso. Solo te adelantaría, porque igual en mis asesorías hablo de eso. El pathway, si bien te permite estudiar y tal vez pues tener un beneficio al momento de aplicar a un college, el precio tiende a ser muy elevado. Entonces es uno de los motivos por los cuales muchos no aplican. Ah, vale, listo. Entonces, si estás tomando un programa virtual con nosotros, perfecto. Lo que nosotros hacemos es preparar a las personas el inglés para que luego ya tengan las capacidades de poder rendir un examen de inglés y con eso aplican a un college con nosotros. De hecho, el Lambton College, que fue uno de los colleges que mencioné hace poco, ellos tienen su propio examen de inglés. Entonces, algunas personas que llegan conmigo dan el examen que es gratuito y con ese resultado aplican. Por lo contrario, puedes rendir un examen, ya sea IELTS, TOEFL, y en muchos de los casos ya están aceptando examen de Duolingo. Solo tendríamos que corroborar si el programa y el college al que tú te gustaría aplicar te permite el examen de Duolingo. Espero haberte respondido. Gracias. Gracias a ti, Mauricio. No sé si tengan alguna duda adicional por ahí. Em, Igual se los mencioné, mientras que si es que tienen alguna duda, déjenmelo saber, me lo escriben por ahí o abren el micrófono, no hay problema. Igual yo ya les comenté hace unos minutos, lo que nosotros hacemos es pues dar esta información, dar las asesorías, como les decía, de manera gratuita. Y lo que busco en estas asesorías es conocerlos un poco más para entender cuál es su perfil y muchas veces llegan a mi asesoría sin saber muchas cosas y una de las cosas más importantes es hablar sobre las provincias.
Entonces, toda esta información se la suelo dar en las asesorías, darles todas las variables, tengan todo y en base a ello puedan tomar una decisión. Entonces, nuestra labor es un poco acompañarlos en este proceso y posteriormente cuando ya se decidan, pues nosotros también los acompañamos en el proceso de aplicar junto con ustedes como intermediarios al college o universidad que ustedes decidan. Creo que no tenemos ninguna duda adicional. Si no tenemos ninguna duda adicional, solo Hola, les, una pues pregunta. igual, hola, Hola, te escucho. buenas tardes. Una pregunta. Si a mí me interesaría hacer un año de inglés para posteriormente ir al college, pero inicialmente un año, ¿yo podría llevar mi familia? Si vienes a estudiar aquí inglés, te refieres de manera Sí, presencial. de manera presencial. Yo diría que no, igual eso es una consulta que tendrías que hacer con un consultor migratorio, pero lo que los consultores migratorios suelen decir es que no tienen los beneficios que tiene un estudiante internacional. Entonces, no podrías trabajar y por ende puedes correr riesgo de que se aplican todos, pues solo te acepten a ti y a tu familia no. Es decir, no te pueden asegurar de que puedas migrar con tu familia, así que no correría mucho riesgo por ahí. Ok, ok, gracias. Vale, no hay de qué. Si nosotros tenemos cursos presenciales, no, lamentablemente no lo tenemos, Mauricio. Todas nuestras clases o cursos son de manera virtual. Mi idea es terminar el programa y seguir estudiando inglés en Canadá. ¿Hacen el nexo con las escuelas? Cuando dices que hacemos el nexo, significa que si es que con nuestro curso o nuestra certificación podrías aplicar directamente con las escuelas, creo. La respuesta sería no. Nosotros, como te decía, solo los preparamos para que luego rindan un examen. Tu pregunta es más relacionada a un pathway. Las instituciones que son pathway sí tienen cierta alianza con algunos colleges, lo que les permite que, por ejemplo, tú aplicas a un college y si es que no tienes el nivel de inglés, lo que yo hago es decirle a la institución, mira, no tiene el nivel de inglés, pero va a llevar el curso de inglés con esta empresa o con esta institución que tiene Pathway y que tiene alianza contigo. En esos casos, el college dice, ah, ok, entonces sí puedo evaluar el perfil de esta persona y posteriormente decidir si es que los acepto en mi programa o no. Pero nosotros no tenemos el programa de Pathway. Pero si quieres, te puedo ayudar con eso. Si quieres, reserva una asesoría conmigo y te comento un poco más de eso. Y pues te doy las opciones. Vale. Si quieres, reserva una asesoría conmigo y te comento un poco más a detalle respecto al Pathway y te comparto las opciones y precios. ¿Sí? Listo. Gracias a ti, Mauricio. Entonces, les comentaba, aquí está el QR, ese QR les puede llevar a una reserva directamente conmigo, de lo contrario pueden ingresar a la página de canaway.com, reserva, perdón, slash asesorías, o incluso creo que si en el chat ya colocaran el link, pueden utilizar ese link directamente para que puedan reservar un espacio conmigo. Esta asesoría es gratuita, entonces los invito a que reserven un espacio y les puedo comentar un poco más respecto a cualquier duda que puedan tener o respecto a mi experiencia, como les decía, como estudiante internacional. Espero haberlos ayudado. Si es que no tienen ninguna duda adicional, yo creo que daría por terminado este webinar. Sí, creo que no. Oh, déjame